Qué pena, no me escucharon, ¿cierto? No, no, señor. Ok, qué pena. Señor. Muy buenas noches para todos. Gracias por su asistencia a este segundo CIPAS del curso Valoración de Activos Financieros de la Maestría en Gestión Financiera. En esta noche vamos a ver el tema de coherencia de las medidas de riesgo y de metodologías de optimización, ¿sí? A través de Risk Simulator. También les comento que les voy a compartir a través del chat un enlace con un cuestionario de evaluación sobre el VAR, el Conditional VAR, ¿sí? Para que ustedes por favor la desarrollen. Tienen 30 minutos y al cabo de los 30 minutos pues yo reviso las respuestas y pues resolvemos las dudas que haya. Entonces pues Uy, profe, ¿por qué procedo hay a... no tan hostil hoy? ¿Ah? ¿Por qué hay no tan hostil hoy? No, no es hostil, es que estoy haciendo un cambio en las sesiones para precisamente para reforzar esos conocimientos previos a la clase y pues asegurarme que ustedes hayan hecho la lectura del material para asegurar que pues los conocimientos se están fijando adecuadamente. ¿Ok? Eh, la verdad que, bueno, ustedes dos, yo estoy casi seguro que les va a ir muy bien, pero ahora que lleguen sus compañeros, pues ellos lo van a desarrollar. Mm. Mi lady me está comentando que le van a hacer una cirugía mañana, entonces obviamente no puedo asistir. Sí, es verdad, y anda pasando papeles desde hace como 15 días para eso. Ah, bueno. Bueno, entonces aquí les comparto el enlace a través del chat. Listo. Listo, pueden iniciar. Yo me voy a retirar, pero en que a las 8:30 regreso. ¿Ok? Bueno, y señor, pero cancele la grabación. Sí, la grabación sigue, la grabación No, no, sigue, no, ¿no? no, cancélela. No, no. Sí. ¿Para qué? No, pues si usted no va a estar hablando ahí media hora de la gente escuchando la grabación en blanco. Igual ahorita en unos 15 minutos yo les pregunto cómo van, ¿ok? Listo. Ok, bueno.
¿Cómo les va? ¿Cómo les fue con el desarrollo de las preguntas? Bien, sí, señor, aquí estamos. Ah, bueno. Demos entonces que unos 10 minutos más. ¿Necesitan que 10 o 15 minutos más? Y 15 lo es todo. 15. Bueno, Sí. listo. Ok.
Bueno, muchachos, ¿cómo me les fue? Yo, para ser sincero, no sé cómo responder las 6. Los 6. Sí, también estoy en el de optimización estática, sí. Y dinámica, sí, ahí estoy perdido. Sí, no sé cómo responder eso. A ver, miramos. Yo ya mandé el mío así sin ese. ¿Ya lo envío? Sí, estoy entrando, pero un poquito demorado. A ver. Ah, ya. Ah, sí, aquí está. Chun, chun. Bueno, no se preocupen, esa respuesta la vamos a obtener hoy. Ok, aquí en las diapositivas está la respuesta. Bueno. Pues con razón no sabía. Era a ver si estaban pilos y ya habían leído previamente, ¿no? Espérame un momentico que estoy corriendo precisamente una optimización dinámica. Le puse 5000 oscilaciones. Está un poquito demorado. No, demorado son 2 minuticos. 2 minuticos, ya. Ya yo le escribí en el foro la retroalimentación, Camilo. Ah, ya voy a chismear. Bueno. ¿Me hace falta mucho? No, ahí está bien, lo único que le falta es la dinámica. La dinámica es la de los funciones de distribución. Sí, correcto. La que se Antes hace a ya la través tenemos. de la que se hace a través de simulación Monte Carlo, correcto. Pero entonces la optimización es para ver cuál es la proporción de cada uno de los activos, ¿cierto? Que pues maximice el índice Sharpe, ¿no? Y en términos
más fáciles es correr nuevamente la optimización y simplemente en el método seleccionar dinámica en lugar de estática. Además, pues si lo guardó el archivo anterior, ahí está el resultado del ajuste de distribución múltiple y pues esos datos ya los tiene configurados previamente. Y a Julián, ¿cómo me le va? Ya también, ya hice el el envío. punto. Envío y pues también me faltó la sexta, no tenía idea. Bueno, no importa. Vale. Tranquilo. Igual esto es solamente un diagnóstico que estoy haciendo, no es que les vaya a evaluar esto. Lo que pasa es que quiero saber cómo van sus conocimientos sobre este tema del VAR, del CVAR y de la optimización. Incluso hoy vamos a ver el bootstrapping. ¿Okay? También es importante conocerlo. Bueno, chan. Vea medio igual. ¿Le puedo compartir? ¿Quiere compartir pantalla? Sí, señor. Bueno, sí. Comparto pantalla, dejo de compartir. No, yo no estaba compartiendo. Sí. ¿Ahí está viendo en mi pantalla? Sí. Es que Julián había avanzado en esto. Sí. ¿Qué fue lo que hiciste aquí, Julián? Ahí, ¿qué estás mostrando, Camilo? Sí. En esa naranja, sí, como naranja, como amarillita. ¿Cómo se llama la hoja, Julián? Ahí está el nombre. Ajustes, distribución múltiples. Esa la genera el RISC. ¿Sí? ¿Qué significa? Porque vamos a hacer aquí repaso ya que Camilo lo compartió. ¿Qué significa, Julián? Dame un segundo, abro mi archivo porque lo tenía cerrado. Ya lo abro. Espérame un segundo, por favor. Ok. Eso está bien, profe. Está bien. Porque si es esto, pues ya está hecho. Entonces debería meterlo en el otro y sale para pinturra. Correcto, es que ya está ahí. Ya lo tienen listo. La correlación. ¿Puso las correlaciones? Creo que este loco lo hizo fue sobre el VAR. Pues lo que yo les había pedido. Sí, eso también está bien, eso no. Sí, no sobra. entonces le pongo Ahora, este y sale. pero miren lo siguiente, cuando vayan a... Es que falta un paso que es el siguiente. Pero esperemos a Julián y ahorita le digo. Bueno, ok, está ahí la matriz de correlación, pero hay que meterlo dentro del Risk Simulator. O vamos a verificar si está dentro del Risk Simulator. Haga lo siguiente, vaya al simulador de riesgo, Camilo. Seleccione por favor herramientas analíticas. Y ahí seleccione el número 15, que se llama correlaciones, editar correlaciones. Vamos, amplíelo apenas se vea. Y vemos a ver si aparecen ya las correlaciones o no. No aparecen. Bueno, ahí sí estamos en un problema. Entonces, debe ser que no guardo lo anterior. No importa, no es grave. Dele cancelar. Entonces vamos nuevamente a hacer la optimización estática. Dele por favor al simulador de riesgo. Seleccione correr optimización y ahí cuando se abre la ventana. Bueno, ok. Verifique eso. Verifique ver si hay un perfil. Sí, ya había un perfil. Listo. Ok. Excelente. Ahora vayamos a correr optimización. Ahí se abre una ventanita. Seleccione objetivo. Eso. Ahí hay que asegurarse que esté seleccionado el índice de Sharp. La celda donde está el índice de Sharp. En portafolio. Vaya a la celda donde está el índice de Sharp. Eso.
objetivo. Es la G34, sí, ahí está bien. Ok. Ahora suba por favor donde están las proporciones de cada uno de los activos. Y márquelos todos, ¿sí? Vaya arriba donde dice... está de color azul, pero no lo... sí, dele eliminar, perdón. Dele clic a eliminar. No, sí, en la parte... ese ya lo había corrido y eso, ¿te acuerdas, Camilo, que en el comentario te dice que lo raro fue que me dio solo 100 ese de esa penúltima y de resto todo cero? Ese ya lo había corrido así, con los objetivos que nos había dicho. Vamos a repetirlo. Vale. Seleccione eso, seleccione nuevamente y dele clic ahí en... Pero no eliminar el que estábamos ahí en simulador de riesgo, el botón de eliminar, eso. Ay, joder, madre, ¿no le quita el azul? No. Bueno, ok, entonces hagamos lo siguiente. Seleccione el primero, el de Apple. Eso, dele... exacto, dele clic a decisión, correcto. Ahí quite ese W, exacto. Seleccione el nombre, eso, correcto. Entre 0 y 1, límite mayor 1. Dele OK. Listo, ahora dele el botón copiar en la parte superior. Eso, seleccione lo demás. Eso, y la pegar. Eso, pegar. Listo. Ahí lo tenemos. Ahora, restricción. Ahí que hay que seleccionar la celda donde está el 100%. Ajá. Exacto, igual a 1. Eso. OK. OK nuevamente. Excelente. Ahora dele por favor nuevamente a correr optimización en cualquier lado, si no importa. Eso. Método estático, sí, hagamos primero el estático. Ajá, sí, ahí está bien. Por lo que se va a correr la primera vez en estadísticas no hay nada. Y dele OK. Dele reemplace. Bueno, él ya guardó lo que tenía antes. Debió ser por eso. Es por eso. Sí. Él guardó lo que tenía antes. Sí. Eso, sí. Ahora sí. Ese a mí nunca me dio este. Le da igual, ¿cierto? No, a mí no me Sí, da. a mí sí me dio. No te había dado así. A mí sí me dio así siempre. ¿Qué es HNU? ¿Qué empresa es HNU? No, este es el índice. ¿El chino? No, el canadiense. ¿El japonés? El de Canadá es el de Toronto. El Toronto Index. ¿Qué? Bueno, entonces miren cómo es de sencillo. Ahora simplemente... Pero es que mire que cuando yo le doy maximizar, a mí me sale que es el mismo de rentabilidad. Y me sale un Sharpe Ratio de 0.06. O sea, 6,11%. Y a este man le sale de menos 0,4. Opa, ahí sí hay una diferencia grande. Claro, porque no le está optimizando bien. Si yo le doy a Apple acá. Es que este está mal calculado, hombre. Ahí hay algunos errores, sí, correcto. Sí, es este dividido 360. Exacto. Porque si es anual, pues ahora lo tiene que volver diario. Ahora sí ya le tiene que dar. Exacto. Póngalo ingenuo. 10 si quiere. Dale. Sí, ahora sí le da igual al mío. Ok, 6, ok, sí, casi. Excelente. Ahora mire cómo es de sencillo. Simplemente dale nuevamente el correr optimización y escogen método dinámica, optimización dinámica. ¿Con 100,000? No, eso es mucho. Póngale 50,000. Y se va a demorar un poco. A ver. Listo. Bueno, mientras eso corre, vamos aprovechando el tiempo. Si quiere, deje compartir y yo les comparto las diapositivas. Eso.
Pero tenía una duda, bueno, ya dejé de compartir. Bueno, ya no. ¿Qué No, pasó, pero sí. Julián? Pues me pasó fue con mi RIS. Me va a tocar compartir entonces ahora mi. Bueno, comparte. Déjame comparto un momentico. Ahí se le demorará un poco, Camilo, por lo que estamos transmitiendo. Se le demora un poco. ¿Ya acabó? Aquí. ¿Ya acabó? Ah, no, rápido su computador. Máquina. Aquí poníamos unos datos que calculábamos desde la estadística. Aquí se acuerda que cuando corríamos nos salían muchos cuadritos, ventanas emergentes, muchas, con gráficos. Y Sí, ahí correcto. teníamos datos estadísticos, que era el VAR, ¿cierto? Ah, ok, sí, la ventanita donde calculaba el VAR. Sí. En la ventana de estadística nunca me salió la pestañita. No salía, no sé por qué. ¿Cuál pestañita? Bueno, cuando corríamos acá, espérame, me acuerdo aquí. No, perdón, acá. Ay, no. ¿Dónde es? Aquí. Cuando corríamos aquí la super... A ver si me sale. Ajá, ok. Ah, generar ventanita. Sí, aquí en estadística, aquí el profe siempre nos mostró que salía una pestañita. No sale. Ah, ya lo entiendo. Acá para sacar al 95%, nunca me salió. Y efectivamente aquí tampoco está saliendo. Entonces, pues se me quedaron sin poner esos datos. Esperemos a que acabe. Yo creo que ahí le va a aparecer ahorita que acabe. Pregunta, ¿y técnicamente la simulación estática y dinámica tiene que dar lo mismo? Puede ser, sí, puede ser. Ya sí, ya, la simulación ha terminado. Y no me salió. Usted tiene 10 ventanitas, ¿no? Sí, debe haber 10. Tan raro, y cómo a mí sí me sale la ventanita con el cálculo del CEBAR. Y lo intenté muchísimas veces y no salió, entonces se me fue la verdad en el... Intente usted, Camilo, a ver si le sale el cálculo del VAR y del CEBAR. Es que eso yo no sé cómo lo hacen. Mira, Camilo. En la hojita que genera, Ajá. de la distribución, Sí. en esta de este color, ahí le das correr, así correr super velocidad. Le doy correr super velocidad y ya. Sí, y ahí ya te empiezan a salir. Dice, la simulación de super velocidad no puede ser ejecutada, por favor. Asegúrese de que tiene al menos una hipótesis y un pronóstico. ¿Estás en el que yo envié? Sí. Ahí sí no sé, profe. Entonces, bueno, la verdad, yo lo volví a correr y a mí sí me muestra. Entonces tocaría preguntarle a... Voy a preguntarle a Miguel. ¿Y es muy grave que uno no ponga esos datos? ¿Cuál es? Ah, lo del CEBAR y el VAR. Ajá. No es tan grave. Ah, bueno. Sí, pero sí lo voy a preguntar porque, pues, no sé, a mí siempre me aparece, no sé por qué a Julián no. Venga, Sí, profe, incluso le estuve por ahí cacharreando a ver si por algún lado. solo para confirmar. Entonces, nosotros tenemos este que es el entregable, ¿cierto? El que usted me revisó. Ajá. Este. Listo. Aquí me haría falta meter esta hoja, que es el de ajuste de distribución de variables múltiples. ¿Cierto? Claro. Y meter esta tabla, ¿verdad? Sí. Y ya. Sí, correcto. Ah, ok. Perfecto. Bueno. Ya mismo me pongo en esas. Listo. Le dio lo mismo, las mismas proporciones, me imagino, ¿cierto? Con la dinámica. Sí, señor, pues por ahí le preguntaba que si eso era lo mismo. Sí, pues a ver,
normalmente, lo que pasa es que, miren, las acciones están dando rendimientos negativos y el único que está dando bien es Apple. Pues ahí no hay la optimización, rápidamente la encuentra porque pues no hay mucho donde escoger. Entonces sí, puede dar estática dinámica, puede dar los mismos resultados. Ahora, Pues si no, yo atribuyo este comportamiento fundamentalmente a que cogimos toda la pandemia. Y además como sí, la serie es sí. excesivamente larga, un promedio simple pues no va a coger realmente el comportamiento real de toda la serie porque es demasiado larga. Pero pues, no sé. Pero tenemos variación, ¿no? Variación utilizando logaritmos naturales. No, Eso es claro, bueno. pero es que como nosotros, no, o sea, a la hora de construir el portafolio, este valor de aquí me está representando el comportamiento de 3 años. Sí, correcto. Entonces, pues realmente este Miren, valor, si queremos resultados más hermosos, tocaría coger unos 10 años y con valores mensuales en lugar de eh, diarios. ahí Y sí sería una cosa. ahí sí se va a ver bastante diferente, sí, correcto. Uh-huh. Bueno, pero El Yahoo Finances nos da los valores así, de mensual. claro, ¿Sí? Sí, el problema es que ese Yahoo Finance solo sirve para el mercado americano. sí. Por ejemplo, los datos que yo saqué, los saqué fue de Refinitiv, entonces, Por lo que usted lo tiene, sí. ajá, pues pero me quedó más fácil sacar todos los datos de un solo. No, excelente. Sí, digamos, lo otro sería entrar a la Bolsa de Valores de Colombia y buscar ahí, pero pues obviamente no es tan sencillo como en Yahoo Finance, ¿no? No, ahí los descarga diario solamente y para 6 meses. Vea. Oiga, lo viven dañando todo, ¿no? Hace tiempo sí se podía descargar datos mensuales. Paila, esa página de la Bolsa de Valores es la peor que puede existir en Colombia. Ay, Dios O mío. sea, es más fea que la de la DIAN. ¿Qué? Que la del DANE. Uy, porque descargar datos del DANE, eso es una pasión de Cristo. Ay, no, esta gente. ¿Cómo es que se llama el presidente de la Bolsa de Valores? De apellido Uribe, ¿no es? O el que estaba antes. Es que lo tenía a la punta de la lengua. Señor de pelo negro liso. Vaquero, no. Juan Pablo Córdoba. Córdoba, Córdoba. Él, él es amigo de Bernardo. Voy a comentarle. Ay, toca traerlo. Claro, le voy a decir a Bernardo que le sugiera arreglar esa página web de la Bolsa de Valores de Colombia, porque imagínense, la gente asustada y los datos están solo diarios. Yo cuando hice estos cálculos, ahí estaba, yo podía descargarlos mensual, diario, y no había problema, pero entonces como Eso es que una locura. esa restricción. Yo esa página jamás en la vida la utilizo para descargar datos porque eso es un miércoles. Más de que cómo solo va a poder descargar unos 6 meses. Entonces, por Sí. ejemplo, para completar toda la serie de datos suya, uno tiene que hacer 6 descargas. Qué cosa. Bueno, qué bien que me lo hayan comentado. Entonces, a ver qué otra alternativa de empresa de trading pues permite descargar datos de la Bolsa de Valores de Colombia. Se me va a Lo poner a mejor es buscar eso. convencer a la doctora Marta de que haga contrato con Refinitiv. Por ahí, Sí, sí, también es puede lo ser. mejor, lo mejor. Claro. Nosotros necesitamos. Su clase lo amerita. ¿Usted se imagina una clase suya, un CIPAS, analizando comportamientos del mercado directamente con datos reales? O yo no sé Claro. si usted va a dar finanzas internacionales, haciendo análisis de swaps, por ejemplo, a partir de Sí, datos reales, o poder estar graficando en tiempo real las tasas, sí, estas curvas de rentabilidad de los bonos y ver, por ejemplo, el análisis y, de cómo lo que está pasando ahora en el mundo real, ¿no? ¿Cuál va a ser el impacto de los bonos de largo plazo del incremento de las tasas de interés en Estados Unidos ahorita? O sea, correcto. ver cómo Y las velas japonesas.
Esas velas japonesas. Las velas japonesas son muy importantes, sí. Y eso se hace en Refinity. Sí. Pero pues la universidad no cuenta con esa plataforma que sería excelente para nosotros, por ejemplo, me parecería que sería excelente. Voy a sugerirlo. No puedo asegurar nada, pero pues al menos se lo voy a hacer a comentar a la doctora Marta. ¿Listo? Bueno, muchachos, entonces voy a compartir las diapositivas. ¿Listo? Ustedes me ayudan, por favor, leyéndolas. Listo, sí, señor. Ok, excelente. Miren, aquí están los resultados. Ya que ahí tengo la flechita. Sin embargo, voy a preguntarle a Miguel a ver por qué puede ser que no le haya aparecido a ustedes. Bueno, aquí lo tenemos. Entonces, coherencia de medidas de riesgo. ¿Se acuerdan que yo les he comentado en la clase pasada, en la web conferencia, tercera web conferencia, sobre esas medidas de riesgo de subaditividad, aquí están. Esos términos son bastante matemáticos. Monotonicidad. Aquí los vamos a ver y fácilmente. ¿Ok? No hay nada del otro mundo. Bueno, ¿quién me ayuda por favor leyendo esta diapositiva? A ver. Medidas de riesgo. Sea omega A, P, un espacio de probabilidad tal que omega es el espacio de resultados o estados de la naturaleza. A es la... Se dice sigma álgebra. Sigma álgebra, ¿cierto? De eventos, y P es la medida de probabilidad. Para una variable aleatoria X de valor real y medible sobre este espacio de probabilidad... Uy, mariscos, ¿vamos a hablar de valor real? Bueno, y medida sobre este espacio de probabilidad, es decir, un mapeo X dos puntos omega dentro de los reales. Pertenece. Eso pertenece a los reales. La distribución de probabilidad de X está dada por función de X igual a, sería la medida de probabilidad de X mayor que X minúscula. Perdón, Exacto. menor que X minúscula. Exacto. X minúscula es de una parte de la muestra, ¿no? De y la X. X mayúscula es la variable. Ok. Se supone que la variable aleatoria X representa una pérdida financiera tal que gamma. Sí. Omega. No. Gamma pertenece a omega, ¿cierto? Eso. Sí. El número real X, o pues sería ahí como función de omega. Correcto. O X de omega. Eso, X de omega es la realización de una pérdida o un beneficio X de omega mayor a 0 para una pérdida y X de omega menor que 0 para un beneficio. Un conjunto de pérdidas financieras lo denotamos por X. Una medida de riesgo es una función del conjunto de pérdidas en el conjunto de números reales no negativos extendidos, descrita mediante el mapeo R dos puntos X dentro del intervalo entre 0 al infinito. Correcto. Una medida coherente del riesgo es una medida de riesgo que satisface las siguientes propiedades. Apellido innombrable et al. 1997-1999. Monotonicidad se dice. Esa monda. Si un activo financiero tiene mejor rendimiento que otro en cualquier horizonte temporal, su riesgo también es menor. El propósito de la comprobación de monotonicidad es identificar entidades que contienen valores Z o M que no están aumentando ni disminuyendo estrictamente en valor. Las entidades que contienen valores no monotónicos pueden afectar los resultados de un análisis y modelos. Las entidades también se pueden evaluar para determinar si tienen una tendencia concreta.
Las entidades que contienen valores de nodo que no presentan la tendencia esperada pueden afectar a los resultados de su análisis. Perfecto. Entonces, mira, lo más importante está apenas ahí después del nombrecito, ¿sí? Por eso lo puse primerito. Si un activo financiero tiene mejor rendimiento que otro en cualquier horizonte temporal, o sea, en cualquier tramo de tiempo, o, ¿sí? O horizonte de tiempo, su riesgo también es menor. Eso es como lo más importante, ¿sí? Bueno, muchas gracias, Camilo. Julián, ahora por favor colabórame con estos. Bueno, vamos a ver porque no soy tan bueno leyendo estos, pero bueno, medidas de riesgo. Homogeneidad positiva se refiere a la proporcionalidad entre el tamaño y la posición y el riesgo. Si C en una constante positiva y sí, si C es una constante positiva y X pertenece. Sí, pertenece a X. Pertenece a X. Entonces, R, que es el riesgo. Sí, pero sí, el riesgo, sí. En función de CX, igual a CR en función de X. Esto significa que si se aumenta la posición en un portafolio o en alguno de sus activos componentes, el riesgo debe incrementarse proporcionalmente. El riesgo escala con el tamaño de la posición. Okay, un Esta momentico. propiedad es... Un momentico. Saben, lo que pasa es que esto tiene que ver un poco con el álgebra, ¿sí? Es sencillo. Miren, esto es una, digamos, esto es una variable R que es, sí, es la rentabilidad, ¿sí? Ahora, ¿está en función de qué? De la constante C multiplicado por la variable X, ¿sí? Él me está diciendo, mire, esa renta, ese riesgo de C respecto de X es igual, y miren qué pasa, la función, ¿sí? Cx resulta que como esa C es una constante, la podemos sacar de la función y viene y multiplica a el riesgo. Entonces, por eso queda C de riesgo en función de solamente la X. Y como dice allí, él simplemente lo que está haciendo es incrementando proporcionalmente pues el valor de esa variable R, ¿sí? Está multiplicando C por R. Por ejemplo, si la constante es 2, ¿qué significa una constante? Pues es que es un valor que está ya previamente establecido y así se va a mantener a lo largo del tiempo, independientemente que luego se quiera derivar o se quiera, por el contrario, integrar. Es una constante. Las constantes se pueden salirse, pueden separarse, ¿sí? De la función sin ningún tipo de efecto colateral, ¿sí? Siga. Ok. Esta propiedad establece que el tamaño del portafolio influye directamente en el riesgo. No es lo mismo intervenir una unidad monetaria en activos financieros que invertir. Invertir una unidad monetaria en activos financieros que invertir 1 millón en los mismos activos. En el segundo caso, es 1 millón de veces más riesgoso. En este contexto, también se dice que PD, ¿cómo se lee eso? Sí, no le colocan un punto, es que puede ser cualquier variable. P de X variable, llamémoslo así. Bueno, ok. Es una función homogénea de grado 1. Observe, por último, la subaditividad implica que P en función de NX menor o igual a NP en función de X. Para toda N pertenece a N mayúscula. En números naturales, correcto. Sí, entonces mire, cuando el P está en función de, o digamos P de NX, ¿sí? Ojo, es menor o igual a cuando sale esa constante de la función y viene a multiplicar, ¿sí? La P, o sea, quedaría N por P de X. O sea que como quien dice NP de X siempre va a ser mayor o igual a P de NX.
¿Ok? Eso es lo que dice. Bueno, perfecto. ¿Y subaditividad? Subaditividad. La diversificación en activos disminuye el riesgo de las posiciones global. Si X, Y, X más Y pertenece a X, entonces R, ¿esto es intervalo? No, R de X más Y. Bueno, R de X más Y menor o igual que R de X más R de Y. Es decir, el riesgo global de un portafolio formado por dos o más activos es menor o igual que la suma de los riesgos individuales. Una función no crea riesgo extra. Esta característica es la base de la diversificación, ya que según esta propiedad, la diversificación no debe aumentar el riesgo. Exacto. Eso, traducido en otras palabras, ¿qué significa? Eso significa que cuando armamos un portafolio, ¿sí? Y incluimos diferentes tipos de activos, pues cada uno de esos activos tiene un diferente nivel de riesgo, ¿cierto? Por ejemplo, si es una acción de Ecopetrol, si es una acción de Apple, si es una acción de Amazon, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero, ¿qué es lo que le está diciendo? Él está diciendo que cuando en ese portafolio, ¿sí? Yo incluyo, ¿sí? El riesgo, ¿sí? Y logro y consigo una diversificación del riesgo porque, digamos, X y Y realmente pueden ser, no sé, como en este caso, 10 activos. O sea, podría ser R de A más B más C más D más E más F más G más H más I más J, que serían 10, ¿sí? Digamos, ese conjunto, ese riesgo de todo el portafolio siempre va a ser menor o igual a el riesgo individual de cada uno de ellos. ¿Ok? Eso es lo que está diciendo acá. Y ojo, en el portafolio, la diversificación solo va a influir en el riesgo. ¿Sí? Solo va a influir en el riesgo. Listo, siga. En la reducción. Invarianza bajo traslaciones. Al añadir capital a una posición, su riesgo disminuye en proporción directa al capital añadido. Si C es una constante y X pertenece a X, entonces R de X más C es igual a R de X menos C. Esto significa que si se interviene una cantidad adicional una cantidad adicional en el portafolio y se invierte prudentemente, entonces su riesgo se debe reducir en esa cantidad proporcional. Si se tiene un sistema bancario en el que los agentes puedan prestar y pedir prestado a una tasa de interés libre de riesgo, R, y se escribe Ahí. Es que lo acabo de añadir. Ay, pero entonces, profe, ahí los botones no me dejan leer. Si quiere, dele atrás y luego adelante, por lo que lo acabo de actualizar. No, es que me salen los botones ¿No? del micrófono y la cámara y son los que no Bueno, me dejan ver. tranquilo, yo lo sigo. Entonces sería, Ok. si se tiene un sistema bancario en el que los agentes pueden prestar y pedir prestado a una tasa de interés libre de riesgo, que es la R, ¿sí? El de risk free, y se escribe R de X más C igual a R, X, o más bien R de X más C dividido R, o sea, esa constante, ¿sí? Dividido entre esa tasa de interés libre de riesgo multiplicada por la tasa de riesgo, ¿sí? Esa igualdad se da, ¿sí? ¿Sí? Vuelvo y repito, R de X más C, o sea, a la X le estoy sumando una constante, va a ser igual a esa misma variable X más esa constante que, digamos, algebraicamente lo estamos multiplicando y dividiendo por R, o sea que como quien dice, no, no está afectando el resultado, ¿sí? Porque como ustedes saben, R dividido entre R se anulan y quedaría lo mismo que 1, ¿sí? Sino que a veces hacemos este tipo de, um, de prácticas de multiplicar y dividir por una variable simplemente para entender qué podría
suceder o qué efecto tendría, ¿sí? Entonces miren lo que dice. Se puede interpretar a C como el interés libre de riesgo que paga un depósito bancario sobre una inversión inicial, ¿sí? Es decir, C sobre R. O mejor dicho, vamos a colocarle un nombre, ¿sí? Esta C, cuando lo dimos entre R, lo podemos en este momento considerar como una inversión inicial, ¿sí? Una inversión inicial. De esta manera, la propiedad de invarianza bajo traslaciones, que es precisamente esta propiedad, ¿sí? La propiedad de invarianza bajo traslaciones dice que el riesgo disminuye en dichos intereses, ¿sí? O sea, en los intereses de ¿qué? De esa inversión inicial. ¿Ok? Bueno. Muchos algoritmos, bueno, estas es metodologías de optimización. ¿Quién me ayuda, por favor, leyendo metodologías de optimización? A ver. Muchos algoritmos existen para correr la optimización y muchos procedimientos existen cuando la optimización es acoplada con la simulación de Monte Carlos. En el simulador de riesgo, hay 3 procedimientos de optimización y tipos de optimización dependiendo de las características de las variables de decisión. Por ejemplo, el simulador de riesgo puede manejar variables de decisión continua. Y ahí pone un ejemplo, ¿no? Sí, pone un ejemplo. Ah, ok. Julián, ¿cuáles son las variables de decisión continua? Julián, ¿sabe lo que es una variable continua? No, señor. O ponga un ejemplo. Ponga un ejemplo que es más fácil. Vea, de esa manera aprendí yo chino. Eso es facilito. Porque hay 2 tipos de variables, o bueno, realmente formas en cómo se van a conjugar las variables, hay 50.000 millones de formas, ¿cierto? Claro. Pero cuando nosotros vamos a hablar de la conformación de una serie de datos, existen 2 tipos de variables, que son la continua y la discreta, ¿cierto? Correcto. Entonces, las variables continuas son las que pueden tomar cualquier valor entre menos infinito y más infinito. Cualquier valor. ¿Sí me hago entender? Entonces, una variable continua, el peso. Una variable continua, el precio de las acciones. El precio de las acciones, ¿cierto? Para hacerlo más, el PIB. En contexto. ¿Cierto? Para ponerlo en contexto. Cualquier valor puede tomar cualquier valor entre menos infinito y más infinito. Eso es una variable continua. Cuando te vas a una variable discreta, solamente puede tomar los valores enteros entre menos infinito y más infinito. Entonces, la edad, porque usted no tiene 25,5 años, usted tiene 25 o tiene 26, punto. ¿Cierto? Correcto. La edad, ¿qué otra? El número de hijos que usted tiene. Usted no tiene 1.5 hijos, usted tiene 1 o 2 hijos. El sexo también es una variable discreta. ¿Usted es hombre o es mujer? Ya cuando hablamos de género, ahí sí ya se vuelve continua, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Cómo así? Pues claro, porque hay hombres que parecen mujeres, mujeres que parecen hombres que parecen mujeres, hombres, no sé qué. Ahí ya se vuelve diferente esa situación. Claro. ¿Listo? Pero entonces, ¿sí me entendés el concepto? Correcto, muchas gracias. Esa es la forma más sencilla y de esa manera yo aprendí a tomar, a saber cuáles eran variables continuas y cuáles eran variables discretas. ¿Listo? Exacto. Bueno, entonces, siguiendo en el ejemplo, dice, el simulador de riesgo puede manejar variables de decisión continua, como también variables de decisión enteros. En este caso serían las que te digo discretas. Y también variables de decisión binarias, ¿cierto? Es decir, aquella que puede tomar 2 valores. Para este caso es 0 y 1. Y además variables de decisión mixtas, es decir, variables que integran tanto discretas como continuas, ¿cierto? Además, el simulador de riesgo puede manejar optimización lineal, es decir, cuando el objetivo y las restricciones son todas ecuaciones y funciones lineales. También como las optimizaciones no lineales, es decir, cuando el objetivo y las restricciones son una mezcla de
lineal, también como de funciones y ecuaciones no lineales. Hasta donde el proceso de optimización concierne, el simulador de riesgo puede ser utilizado para correr una optimización discreta. Esto es una optimización que se corre en un modelo discreto o estático, donde no se corren simulaciones. Sí, voy bien, ¿no? Donde no se corren simulaciones. Sí. Esto me ha costado. Ya, ok. En otras palabras, todas las entradas en el modelo son estáticas y sin cambios. Este tipo de optimización es aplicable cuando el modelo se supone conocido y no existe incertidumbre. También una optimización discreta puede ser corrida primero para determinar el portafolio óptimo y su asignación óptima de variables de decisión antes de que se apliquen procedimientos de optimizaciones más avanzados. Por ejemplo, antes de correr un problema de optimización estocástica, primero se corre una optimización discreta para determinar si existen soluciones al problema de optimización antes de que se ejecute un análisis más prolongado. Después de la optimización dinámica, se aplica cuando la simulación Monte Carlo se usa junto con la optimización. Otro nombre para tal procedimiento es simulación-optimización. Esto es, primero se corre una simulación, entonces los resultados de la simulación son aplicados por el modelo Excel y entonces se aplica la optimización a los valores simulados. En otras palabras, y gracias a Dios dice esto, se corre una simulación para n intentos y entonces un proceso de optimización se corre para m repeticiones hasta que se obtengan óptimos resultados o hasta que se encuentre un conjunto no factible. Eso en términos generales es que la optimización dinámica es la misma optimización discreta, sino que se repite n veces. Sí, correcto. Y como dice allí, ¿no? Es una simulación optimización, como lo que están haciendo ustedes ahorita en el portafolio. Primero hacen exactamente lo que dice allí, una optimización discreta y después entonces lo volvemos dinámica porque incluimos la parte de las proporciones o asignaciones de cada una de las acciones. Eso. Yo estuve tentadísimo a colocar eso, de que la dinámica era la misma discreta, pero sino que se repetía, pero es que no me convencía. Sí. Correcto. Bueno, muy bien. ¿Y Julián me ayuda leyendo esta? Ventilador para que no. Metodología de optimización. Es decir, usando el módulo de optimización del simulador de riesgo, usted puede escoger cuáles estadísticas de pronósticos y supuestos usar y reemplazar en el modelo después de que se corra la simulación. Entonces, estas estadísticas de pronósticos pueden ser ampliadas en el proceso de optimización. Este enfoque es útil cuando tiene un modelo grande con muchos pronósticos y supuestos interactuando, y cuando algunas de las estadísticas de pronósticos se requieren en la optimización. Por ejemplo, si la desviación estándar de un supuesto o pronóstico se requiere en el modelo de optimización. Por ejemplo, calcular el cociente de Sharpe en la colocación activa y los problemas de optimización donde tenemos la media dividida por la desviación estándar del portafolio. Entonces, se debe usar este enfoque. Finalmente, el proceso de optimización de frontera eficiente, Efficient Frontier, aplican los conceptos de incrementos marginales y evaluación de precio sombra. Shadow pricing en la optimización. Esto es, ¿qué sucedería a los resultados de la optimización si una de las restricciones fuese ligeramente reflejada? Digamos, por ejemplo, si la restricción del presupuesto es establecido en 1 millón, ¿qué pasaría con el resultado del portafolio si las decisiones óptimas y las decisiones si quieres repite o restricción la pregunta. fuese ahora repite la pregunta. Sí.
Sí, perdón. ¿Qué pasaría con el resultado del portafolio y las decisiones óptimas si la restricción fuese ahora de 1.5 millones o 2 millones? Y así sucesivamente. Este es el concepto de finanzas de fronteras eficiente de Markowitz en inversión, donde si la desviación estándar del portafolio se le permite incrementar ligeramente, no me perdí, espera. Si la desviación estándar del portafolio se le permite incrementar ligeramente, ¿qué beneficios adicionales generará el portafolio? Este proceso es similar al proceso de optimización dinámico, con la excepción de que una de las restricciones se le permite cambiar y con cada cambio se corre el proceso de simulación y optimización. En este proceso se aplica mejor manualmente usando el simulador de riesgo, es decir, corra una optimización dinámica o estocástica. Entonces, vuelvo a correr otra optimización con una restricción y repita ese procedimiento varias veces. Este proceso manual es importante ya que cambia la restricción y aquí en adelante los botones no me dejan ver otra vez. ¿No? Bueno, tranquilo, yo sigo. Este proceso manual es importante ya que al cambiar la restricción, el analista puede determinar si los resultados son similares o diferentes. Por ende, que sea digno de análisis adicional o para determinar qué tan lejos debe ser el incremento marginal en la restricción para obtener un cambio significativo en el objetivo y las variables de decisión. ¿Ok? Bueno. Yo sigo. Un comentario es digno de consideración. Existen otros productos de software que supuestamente ejecutan optimización estocástica, pero de hecho no lo hacen. Por ejemplo, después de que se corre una simulación, entonces una repetición del proceso de optimización se genera y entonces se corre otra simulación. Entonces la segunda repetición de optimización es generada y así sucesivamente. Es simplemente una pérdida de tiempo y recursos. Esto es, en optimización el modelo es puesto a través de un riguroso grupo de algoritmos donde múltiples repeticiones que van de varios a miles de repeticiones son requeridas para obtener resultados óptimos. De ahí que generar una repetición a la vez es una pérdida de tiempo y recursos. El mismo portafolio puede ser resuelto usando el simulador de riesgo por menos de 1 minuto en comparación a múltiples horas usando ese enfoque atrasado. También tal enfoque de supuesta simulación y optimización traerá malos resultados y no es un enfoque de optimización estocástica. Sea extremadamente cuidadosa de tales metodologías cuando aplique la optimización a sus modelos. Los siguientes son dos ejemplos de problemas de optimización. Uno usa variables de decisión continuas, mientras que el otro usa variables de decisión de enteros discretos, o más bien variable discreta. En uno u otro modelo puede aplicar optimización discreta, dinámica, estocástica o incluso las fronteras eficientes, con valuación de sombra. Cualquiera de estos enfoques puede ser usado para estos dos ejemplos. De ahí que, por simplicidad, solo el sistema de organización del modelo será ilustrado y depende del usuario decidir cuál enfoque de optimización correr. También el modelo continuo utiliza el enfoque de optimización no lineal. Esto es porque el riesgo de portafolio computado es una función no lineal y el objetivo es una función no lineal de las ganancias del portafolio dividida entre los riesgos del portafolio. Mientras el segundo ejemplo de una optimización de entero es un ejemplo de un modelo de optimización lineal, su objetivo y todas sus restricciones pues son lineales. ¿Okay? Profe, Sí. le pregunto a Julián. Julián, ¿vos sabes qué es un precio de sombra? Julián. En economía. Sí, estoy tratando de recordar, pero no. Básicamente, No. yo me acuerdo que la valoración por precio de sombra se hacía cuando no existía un precio asignado a un bien por el mercado, ¿cierto? Sí, se puede usar para eso o también se utiliza mucho en evaluación de proyectos para identificar cuál es el precio descontando, o sea, cogiendo un precio de mercado y descontándolo por un factor para conocer o para poder, digamos, obtener considerar el costo, para obtener el costo de un producto, ¿sí? A partir del precio de venta, ¿sí? Entonces ese sería
Ese sería como... Mi pregunta es, ¿para qué se hace optimización a base de precios sombra si se tiene el real comportamiento del mercado de un activo financiero, ceteris paribus? Y dentro de ese ceteris paribus está que se está cumpliendo la hipótesis de eficiencia de fama. Sí, sí, yo también. Es que eso, a ver, aquí hay algunas cosas que no son tan claras no, ¿sabe qué debe ser? Que es que ese término de precio sombra no es el mismo que nosotros entendemos en economía como el que usted acaba de mencionar y yo también. Debe ser otro tipo de término que como esto es una traducción que se hizo del documento original de Moon, entonces posiblemente se estén refiriendo a otro, pero sí, no, yo tampoco entiendo eso. Pero Sí, yo tampoco entonces le entiendo. voy a explicar un poco a Julián, porque yo estoy totalmente seguro que quedó más perdido que el hijo Oliver de lo que yo acabé de decir. Sí, sí, sí. Entonces, en primera instancia, Julián, existe dentro de la teoría moderna de las finanzas, ¿cierto, profe? Una teoría que es la teoría de eficiencia del mercado de fama, o bueno, la hipótesis de eficiencia del Sí, mercado de fama. hipótesis Esa de eficiencia. hipótesis, palabras más, palabras menos, plantea que el precio de las acciones que se ven de la cotización en bolsa está reflejando toda la información pública y privada que existe frente a esa acción en su valoración, es decir, en el precio que se está cotizando en el mercado, ¿cierto? Y si se cumple eso, cualquier tipo de análisis por medio de análisis fundamental o análisis técnico de lo que hacen los traders, pues no tiene ningún sentido, porque realmente con esa información pasada y con el comportamiento, con el análisis de los comportamientos pasados, pues no se va a lograr rendimientos extraordinarios a los ajustados al riesgo dentro de la cartera de portafolio, ¿cierto? O sea, palabras más, palabras menos, eso es lo que plantea Fama. Entonces, cuando yo le pregunto... En términos generales, pero Sí, acuérdese que hay tres posturas, ¿no? porque igual ahí hay otras cosas en medio, ¿no? Pero en general eso es más o menos lo que plantea Fama, ¿cierto? Porque pues igual ahí están las subdivisiones, si es eficiencia débil, si es eficiencia Eso, semifuerte, si es eficiencia fuerte, no eso, sé qué, y eso tiene otras implicaciones, pero pues en eso. términos generales eso es esa es la hipótesis de eficiencia. Sí, Entonces, por eso era que yo le preguntaba que si bajo el concepto de precio sombra que nosotros dimos, que es, dado que no existe una valoración de mercado para un activo, poderle colocar un precio, ¿cierto? Que ese es el precio sombra. ¿Para qué se hace eso en una optimización estocástica si nosotros sí tenemos los precios? ¿Cierto? Y estamos asumiendo que esos precios tienen toda la información relevante para su valoración. Es decir, sí. estamos asumiendo Precio que sombra es no, es un precio. Sí, no, exactamente. No, pero le estaba explicando, era la pregunta un poco a Julián, porque pues yo entiendo que él es primera vez que se enfrenta a todo esto y de pronto puede llegar a ser abrumante y decir, estos manes están hablando en cantones. Y pues la idea no es esa, ¿cierto? Sino que pues yo sé que a lo largo de la maestría ya te van a ir dando esos conceptos y por ahí de aquí a un año y medio que ya vas a terminar ya, bueno, Camilo estaba diciendo era esto. Pero pues la idea es que no te vayas como con ese algo que este man preguntó y yo no supe ni qué, para dónde iba. Y muy Ceteris bien. paribus, eso sí es una palabreja que es de economistas, y me perdonan allí, y eso significa, y todo lo demás es constante. Ceteris paribus es Ceteris igual paribus. a todo lo demás es constante. ¿Listo? Es decir, que cuando vos vas a hablar de un comportamiento de una variable y decís ceteris paribus, todas las variables que lleguen a afectar ese comportamiento de la variable, ejemplo, el precio, todas las variables que puedan afectar el precio, pues las vas a dejar constantes para poder reducir, ¿cierto? La complejidad del modelo que estás pues analizando. Ese es un poco el contexto. Y qué pena, profe, por la pregunta ahí toda impertinente. No, no, tranquilo. Y otra cosa, no es para que se asuste, además esa teoría de fama no es tan cierta, ¿sí? ¿Y por qué no es tan cierta? Porque precisamente los traders son los que violan ese supuesto de fama. ¿Saben por qué? ¿Usted sabe, Camilo, por qué?
Pues igual es que el problema de la teoría de fama es que tiene muchos supuestos que son muy grandes. Entonces, bajo la teoría de fama está el supuesto de que existen muchos oferentes y muchos demandantes, y existe un mercado que es perfecto. No, pero sí se cumple. Digamos, en el New York Stock Exchange y en el Nasdaq se da. Digamos, esos se dan Se las podría, tendería o a... bueno, tendería, sí. Pero digamos, no es por eso realmente, porque incluso esa teoría se incumple. ¿Saben por qué? Es por una variable, que es el tiempo. ¿Cómo el tiempo? Resulta que cuando las decisiones se toman a través de computadores, ¿sí? Es posible, ¿sí?, hacerle gol a esa teoría, porque en instantes de tiempo tan pequeño y en el que están muchísimos o millones de personas o de computadores y simuladores tomando decisiones, es posible hacer un pequeño arbitraje y conseguir ganancias. Precisamente eso es lo que consiguen los buenos traders y por eso el mercado los compensa. Por eso. Pero pues mire que eso no es una falla de la hipótesis, sino que realmente una Bueno, innovación es una, de mercados. sí, es una forma de indicarle o de especificar que, digamos, en un tiempo tan cortico, ese supuesto no se cumple. ¿Sí? Ahí se podría decir que el mercado es micro ineficiente. Algo así, como por ejemplo, ¿se acuerdan el tamaño, los microscopios que antes veían tamaños tan pequeños como los nano algo, que es como 10 a la menos 12, y ahorita se consiguen ver a tamaños de 10 a la, no sé, a la menos 20 o algo así? Es eso, digamos, a nivel microscópico, que viene siendo algo así como el tiempo, el mini tiempo, el microtiempo. Esta teoría de fama, pues no se cumple en cabalidad, porque como lo Pues acabé de es que mencionar. eso ya buscarle la comba al palo, pero re duro, ¿no? Pues Sí. igual, porque es que total, la teoría de fama plantea, primero él hizo el estudio, porque eso pues, no es ni tan teoría, es una hipótesis, ¿cierto? Exacto, es una hipótesis. Y él hizo el ejercicio empírico a partir de una revisión de 30 años de datos diarios. Exacto. Ahora, lo que usted está diciendo es verdad, las transacciones se hacen en minutos. ¿Y cuántas transacciones se hacen en un día? Uf, en minutos y en segundos, Camilo. Digamos, la capacidad de procesamiento de datos que tiene Nasdaq y que tiene New York Stock Exchange es Claro. súper rápido. Entonces, él plantea la idea en el corto plazo, pero pues es que, ¿qué es corto plazo? Ahora, en Exacto. la velocidad que nosotros tenemos, ¿qué es corto plazo? Un segundo es corto plazo. Para nosotros. Por lo menos para el mercado estadounidense, un segundo ya es corto plazo. Entonces, evidentemente, en tan corto plazo, pues esa hipótesis puede llegar a fallar. Pues claro, por lo que usted dice, porque igual, por más rápido que sea el procesamiento de la información, no va a llegar tan rápido el flujo de la información hasta ese punto. Pero si lo vemos en temporalidades más largas, es decir, sí. en términos de un día, sí puede llegar a tener Ahí sí ya el aplicabilidad mercado, exacto, ahí sí ya el mercado se entera del precio, de y el todo. mejor precio es el que todo el mundo ya conoce, sí. Claro, pero pues no, pues es que igual, pues, todo tiene falencias, ¿no? Como todo. Exacto. Pero y de todas formas es muy importante conocerlo. Correcto. No, muy bien, muy bien. Esta discusión ya la hemos tenido con Joan y yo le comentaba eso, porque decía, mire, si usted dice que todas las teorías de fama son ciertas, entonces, ¿para qué le pagan a los traders? No le pagan a los traders porque entonces ellos no están aportando ningún valor. Y resulta que no. Los traders, digamos, con esas órdenes y con esos volúmenes tan grandes, algunos sí logran hacer arbitraje en milésimas de segundos y logran aprovecharse algo del mercado. Sí, claro. No, pues es que antes igual hay que tener en cuenta que esa hipótesis surgió en el 80, ¿no? En el 80 ni siquiera habían computadores. Exacto, el poder computacional era ínfimo, estaban los mainframes, había salido apenas
el computador portátil, las velocidades de los procesadores eran muy lentos comparado con ahora, con los que están en este momento. Sí, Entonces, no, pues, claro, todo ha cambiado, todo ha cambiado, ¿no? Y el tamaño del mercado también ha cambiado, ¿no? obvio. En el 80 en un año se hace lo que hoy se puede comercializar muy fácilmente en una hora. Exacto, sí, es cierto, es cierto. Entonces, sí, no, es una locura. Pero pues ahí está para que estudie, Julio. Sí, para que le eche una leidita a la hipótesis y los tres niveles de esa hipótesis de fama. Que esos son como los pioneros, ¿no? Ellos fueron los pioneros en plantear esa hipótesis que todavía se sigue hablando de ella. ¿Sí? Se toma como ejemplo. Bueno, muy bien, excelente. Ahora, ¿quién me lea por favor la simulación de ajuste Bootstrap? A ver. Simulación de ajuste. Bootstrap. El término bootstrap viene del refrán en inglés. To pull oneself up by one's own bootstrap, al cual se refiere a mejorar una situación personal en la vida a través de los esfuerzos propios. Y aquí es aplicable porque este método usa la distribución de las estadísticas para analizar la exactitud de las estadísticas mismas. La simulación no paramétrica es simplemente escoger al azar pelotas de golf de una canasta con reemplazo, donde cada pelota de golf está basada en puntos de datos históricos. Suponga que hay 365 pelotas de golf en la canasta, representando 365 puntos de datos históricos. Imagine si usted quiere que el valor de cada pelota de golf escogida al azar sea escrito en una gran pizarra. Los resultados de las 365 pelotas escogidas con reemplazo son escritos en la primera columna de la tabla con 365 filas de números. Las estadísticas relevantes, por ejemplo, media, mediana, desviación estándar y así sucesivamente, son calculadas en filas de 365, son calculadas en estas 365 filas. El proceso entonces se repite, digamos, 5000 veces. La pizarra se llenará ahora con 365 filas y 5000 columnas. Por ende, 5000 juegos de estadísticas. Esto es, habrá 5000 medias, 5000 medianas, 5000 desviaciones de estándar y así sucesivamente. Son tabuladas y sus distribuciones mostradas. La estadística de las estadísticas relevantes entonces son tabuladas, donde de estos resultados uno puede indagar qué tan confiables son las estadísticas. Miércoles. En otras palabras, es una simple simulación de 10.000 intentos. Digamos que el promedio de pronóstico resultante es de $5. ¿Qué tan cierto es este resultado para el analista? La aplicación del Bootstrap le permite al usuario conocer el intervalo de confianza de la estadística de media calculada, indagando la distribución de las estadísticas. Finalmente, los resultados de la aplicación del Bootstrap son importantes porque, de acuerdo a la ley de los números grandes y el teorema del límite central en estadística, la media de las medias muestrales es un estimador insesgado y se aproxima a la media verdadera de la población cuando el tamaño de las muestras se incrementa. Ese es el teorema de Gauss-Markov. Exacto. En pocas palabras, que si usted le toma más variables, entonces, ¿qué va a pasar? Sí, cuando se toman más datos, ese tiende a la media poblacional. A la media más cercana a la realidad, correcto, o media verdadera. Eso es, perfecto, muy bien. Bueno, yo continúo. La simulación Bootstrap es una técnica simple que estima la confiabilidad o exactitud de las estadísticas de pronóstico u otra muestra de datos sin analizar. Sí, sin analizar. Esencialmente la simulación Bootstrap se usa en pruebas de hipótesis,
Los métodos clásicos empleados en el pasado confiaban en fórmulas matemáticas para describir la exactitud de las estadísticas de muestra. Estos métodos suponen que la distribución de una estadística de muestra se aproxima a una distribución normal, haciendo el cálculo de la estadística del error estándar o intervalo de confiabilidad relevante, relativamente fácil. Sin embargo, cuando una estadística de distribución no está normalmente distribuida o no se encontraba fácilmente, pues estos métodos clásicos, son o eran difíciles de usar o son inválidos. En contraste, el bootstrapping analiza estadísticas de muestras empíricamente al probar repetidamente los datos y crear distribuciones de las diferentes estadísticas de cada prueba, ¿sí? ¿Cuál es el procedimiento en ReSimulator? Pues hacemos una simulación, nos dice allí, 1, corra una simulación. Segundo, seleccione el simulador de riesgo, ahí le da herramientas, y luego autosuficiencia no paramétrica, ¿sí? Ahorita lo vamos a ver. Y tercero, seleccione solo un pronóstico para aplicar Bootstrap. Seleccione las estadísticas para aplicar Bootstrap e ingrese el número de intentos Bootstrap y dé clic en OK, ¿sí? Y esta es la figura. Mira, aquí tenemos la figura, ¿sí? Tenemos el modelo A, el modelo B. Lo que está en color verde son los supuestos de entrada, ¿sí? El ingreso total. Vamos a suponer que tiene un tipo de distribución, sí, ya previamente establecida. El costo también. Lo mismo el ingreso total en el B y el costo en el B, ¿sí? Y el ingreso neto, pues, ¿qué es? ¿No? La diferencia entre el ingreso total y el costo. Acuérdense que siempre los supuestos de salida tienen que ser una fórmula, o sea que sería este menos este, y lo mismo aquí en el B, este menos este, ¿sí? Y luego, pues, seguimos los pasos que acabo de mencionar. Vamos a ¿qué? A simulador de riesgo, herramientas, autosuficiencia no paramétrica, ¿sí? Ahí entonces se abre esa ventana que vemos allí, recopilación no paramétrica. Dice allí, la simulación de recopilación no paramétrica es una técnica sin distribución, ¿sí? No necesitamos saber cuál es la distribución que tenga. Utilizada para calcular la integridad o la exactitud de estadísticas de pronósticos, ejemplo, para calcular los intervalos de pronósticos de cada estadística, ¿sí? ¿Y cuáles son las estadísticas para recopilación? Pues por ejemplo, aquí se seleccionó promedio, desviación estándar, asimetría y kurtosis, o sea, los primeros 4 momentos, ¿sí? De la tendencia central, de las medidas de tendencia central, ¿sí? El número de pruebas de recopilación viene ahí por defecto 100 y le damos clic a OK. Y obtenemos estos resultados, ¿sí? Tenemos entonces el resultado de ¿qué? El mean, que es la media, ¿sí? Standard deviation, la desviación estándar, skewness, que es la asimetría, ¿sí? O apuntalamiento, que también le dicen, y la kurtosis, ¿sí? La kurtosis o exceso de kurtosis. Y podemos, y ahí miren, ahí está entonces mostrando los resultados por defecto con 2 colas, ¿sí? Para cada uno de estos resultados, ¿sí? Y si quisiéramos, por ejemplo, mirar el bar, pues entonces podemos coger aquí el de la media, colocar una cola, la cola a la izquierda, y mirar aquí cuál sería con una certeza, no sé, del 5%, cuál sería la potencial pérdida que se podría obtener, ¿sí? Y ese porcentaje se multiplica por el monto, ¿sí? El monto de la cartera o del portafolio. Y eso sería todo, muchachos. Bueno, eso ya no importa. ¿Quién me ayuda leyendo las conclusiones? A ver. El modelo combinado VAR-C-VAR, que permitiría satisfacer los requerimientos regulatorios y a la vez tener una visión cuantitativa y sistemática del comportamiento dinámico de los potenciales pérdidas extremas. ¿Está como cortada la idea? Lo que pasa es que le puse mal la tilde, es permitirá, qué pena. Permitirá. Por eso parecía como que le faltara algo. Ya. Listo. La correcta cuantificación y análisis sistemático de las interacciones dinámicas entre los factores de riesgo son esenciales para una adecuada toma de decisión de inversión. Desde el punto de vista práctico y operativo, el C-VAR supera los inconvenientes citados, ya que no solo satisface la propiedad de subaditividad, sino que también es convexa y uniextremo, lo cual facilita la implementación de algoritmos de optimización y control. Sí. En pocas palabras,
ustedes saben que a partir una parte, ¿sí? Mejor dicho, si no tengo, bueno, esperen, yo consigo la gráfica. Bueno, voy a dibujar aquí que esto fuera, por ejemplo, una distribución normal y aquí está, por ejemplo, el bar. El C-bar, ¿sí? Es una porción de ese bar más hacia esa parte de pérdidas que me va a decir en términos reales, mire, realmente, ¿sí? Considerando o me hecho cumpliendo, satisfaciendo esa propiedad de subaditividad, ¿sí? Realmente la pérdida que usted podría obtener no es esa que le estaba dando el VAR, sino esta nueva que le está dando el conditional VAR, porque como su nombre lo dice, está condicionando ese VAR, ¿sí? Porque está considerando otras variables para determinar cuál es realmente la potencial pérdida que se podría obtener dado un intervalo de confianza, ¿sí? De, no sé, un 95% o un 95% o un 99%, ¿sí? Que es pues algo muy similar a lo que planteamos antes con el VAR, ¿no? Con el Value at Risk. ¿Ok? Sí, señor. Bueno, listo, muchachos, no sería más. Perfecto. Perfecto. Bueno, muchas gracias entonces a todos por su asistencia. Que pasen una feliz noche y nos vemos la otra semana. Igual, profe. Chao. Ahí ya le compartí el trabajo completo. Ah, listo. Listo, yo lo miro mañana. Bueno, sí, señor. Feliz noche. Chao, Ok, chao. feliz.